Buenas tardes, hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor. El día de hoy vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. Y dice así: nada oculto que no haya de ser manifestado. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Palabra del Señor, hermanos. Para el Señor. Bueno, el día de hoy continuamos con la palabra del Señor y seguimos hablando acerca de Marcos, pero ahora estamos en el capítulo 4, del 21 al 25, de acuerdo a la lectura bíblica que hemos tenido el día de hoy. El Señor dice que la luz no se coloca debajo de una vasija, ni tampoco debajo de la cama, sino en el candelero, porque se sabrán todas las cosas, sin excepción. Advierte a sus oyentes que con el juicio con que juzgan, también serán juzgados. Y también por haber rechazado al Señor, los creyentes recibirán aparte galardones, y los incrédulos perderán aún lo poco de vida que tienen al ser condenados. Hermanos, el Señor Jesucristo es la luz que revela la condición pecaminosa del hombre y dará galardones a los creyentes y condenación eterna a los incrédulos. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias en este día, porque cada vez que abrimos tu palabra estamos siendo edificados, y cada vez que abrimos tu palabra, Señor, aprendemos más de tu verdad, lo que nos afirma en la vida cristiana y nos hace vivir mejor diariamente. Y un día estaremos contigo para siempre, donde no tendremos más, Señor, que aprender, sino mirarte a ti y vivir todo el tiempo contigo por toda la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo clave de este pasaje es: y también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Acaba de narrársenos la parábola del sembrador, lo hicimos la semana pasada, donde el Señor habla acerca del sembrador, de los diferentes tipos de terrenos, pero antes que eso, su madre y sus hermanos fueron a buscarle, y él dice que su familia son los que hacen la voluntad de su Padre. No está negando su familia, sin embargo está hablando de su familia espiritual. Luego el Señor, como dijimos, empieza a hablar en parábolas y con esto explica cómo empieza a formar esta familia espiritual. Nos ha dicho que hay 4 tipos de terrenos donde el Señor Jesucristo presenta la buena nueva narrando la parábola del sembrador, y el que escucha no siempre está dispuesto a seguirla, aunque la entienda. Habla del tipo de semilla que cayó junto al camino, el oyente de corazón duro, Marcos 4:4. Nos habla de la semilla que cae en pedregales, el oyente de corazón emotivo, Marcos 4:5 al 6. Nos habla también acerca de la semilla que cae entre espinos, el oyente de corazón descarriado, Marcos 4:18 al 19. Y también nos habla el oyente que es como la semilla que cae en tierra buena, el oyente de corazón entendido y constante, en aquel que escucha el Evangelio, cree en el Evangelio, escucha el llamado de Dios y su vida da fruto 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Eso quiere decir que da frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas cosas se van viendo en su vida en proporción del 30%, del 60%, del 100%, va persiguiendo en su vida dar frutos del Espíritu Santo. Este es el creyente que es como el terreno y que es buena tierra donde el Señor ha sembrado su semilla. Así pues, como forma su familia espiritual es enseñándoles y anunciándoles el Evangelio, y lo hace por parábolas, porque su audiencia ya lo había rechazado,
y no tenía sentido tratar de convencerlos, pues eran incrédulos, aunque había algunos que le oirían, y eran los que se parecen a la semilla que cayó en tierra buena, el oyente de corazón entendido y constante. Lo que significa que a pesar de la evidencia, muchos no querían creer. Hoy veremos cómo Él ha venido como la luz a exponer el pecado. Esa luz no se esconde, se coloca en lugar alto para que alumbre. Por eso el sermón del día de hoy lleva como título La lámpara encendida. Y en el versículo 21 dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Ahora en este pasaje el Señor apela a la experiencia diaria de su audiencia, a lo que ellos hacen diariamente en Israel. Aunque estos ya le habían rechazado, el versículo 21 dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Lo que tenemos que recordar es que en el primer siglo, que es donde este pasaje ha sido escrito, no había la energía eléctrica que tenemos el día de hoy. O sea, cuando hablamos de luz, no estamos hablando de encender bombillos o luces fluorescentes o LED. Estamos hablando de las lámparas que utilizaban con aceite. O sea, este era el concepto. No sé si alguna vez ha estado usted en nuestra Latinoamérica, donde hay pueblitos donde daban electricidad y a veces no había electricidad, y daban electricidad por 3 horas, por 2 horas. ¿Alguna vez han estado en un lugar así? Donde no hay luz y conectan el generador y usted puede tener luz por 2 horas. Así era, aunque esto se llama ya cosa del siglo pasado, pero creo que todavía en este siglo hay. Pero había también lámparas y como eran en los tiempos antiguos, incluso aquí en los Estados Unidos compramos incluso velas, en las casas compramos velas. Antes de que haya generadores eléctricos y paneles solares, incluso el día de hoy utilizamos velas para cuando hay una emergencia, sacamos para poder tener iluminación. O sea, nadie trae una luz para colocarla debajo del almud o debajo de la cama. La luz se coloca en el candelero porque se quiere alumbrar. Por eso dice el Señor, no es para ponerla en el candelero. O sea, cuando uno enciende una luz no va a ser para colocarlo debajo de la cama, no va a ser para taparlo con una olla. En ese tiempo, cuando encendían el candelero, lo colocaban en un lugar alto para que alumbre, no era para taparlo con una olla, que era el almud, que era una medida de volumen. Entonces nos habla Lucas capítulo 8, 16, nos aclara qué quiere decir esto. Nadie enciende una luz, la cubre con una vasija, dice, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. O sea, no tendría sentido encender una luz, dice el Señor, para luego colocarla en un lugar inadecuado, taparlo con una olla. En este caso, debajo del almud, el almud era una medida de volumen. Era un recipiente de 8.5 litros aproximadamente y se utilizaba como designación también genérica de una cosa para medir. Eso era el almud. Eso tenían el almud para tener la medida de volumen. Entonces, nadie enciende el candelero y lo tapa con el almud, con esa olla que servía para medir el volumen. Se enciende la luz porque se necesita ver en la oscuridad, y eso es lo que viene del versículo siguiente. Pues había oscuridad en la noche, y se requiere una luz que se coloca en un candelero para poder ver. De la misma forma, y esto es lo que el Señor está tratando de decir, de esta misma forma en el mundo hay obscuridad, porque el pecado ha inundado al mundo por la caída de Génesis capítulo 3. El hombre ha sido creado inocente, pero el hombre ha pecado, ha decidido separarse de Dios, y entonces ha llegado el pecado por la caída, y el ser humano ha sido imputado de pecado, de tal modo que las personas que nacen después de la caída, nacen en pecado, nacemos en pecado. Y así de esta misma forma el mundo está en obscuridad. Y esto es lo que el Señor está queriendo ilustrar. Los que nacen en obscuridad. Aunque pensamos que lo que nosotros vivimos es normal, porque todos lo hacen, como todos lo hacen pensamos que es normal. No es normal. No es normal tender al pecado, porque Dios no nos ha creado para pecar. Nos ha creado para su gloria, para la santidad. Pero después de la caída, desde que nacemos, empezamos ya a pecar. Y esto es lo que está diciendo el Señor. Nadie trae una luz y la coloca debajo de la vasija o debajo de la cama. Él es la luz, y eso vamos a ver un poco más después. Así como la luz en un candelero alumbra y revela dónde están las cosas, y uno las puede ver, así dice el Señor, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Aquí está hablando el Señor. De manera que
vamos a entender lo que Él dice y de una manera simbólica está expresándoles para lo que Él ha venido. ¿Cómo es esto? ¿Quiere Dios acaso exponer a los hombres y a las mujeres de ese y de todos los tiempos su pecado? Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. En otras palabras, aquí está diciendo el Señor, a mí no me puedes ocultar nada. Todo lo que tú haces, todo lo que tú has hecho y todo lo que tú vas a hacer, lo sé. No hay forma de que lo puedas ocultar, porque aparte que Él es Dios y conoce todas las cosas, Él ha venido como esa luz que se enciende en el campo en Israel para iluminar la casa y poder distinguir las cosas dentro de la casa en la noche. Él ha venido como esa luz porque hay oscuridad en el mundo y ha venido a exponer el pecado de todas las personas como consecuencia de la caída de Génesis capítulo 3. Esto es lo que está queriendo decir el Señor. Dios es la luz del mundo. Así como se le promete a Israel, se refiere al sol de Israel, por medio de la cual será parte de traer esa luz con la venida del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Isaías 61 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al esplendor de tu nacimiento. Está hablando del nacimiento del Señor, la profecía en Isaías, muchos años antes de la venida del Señor. Y cuando el Señor toma la ilustración de la luz en la lámpara, está hablando de Él mismo, así como en la vida cotidiana iluminaban con sus lámparas para prepararse para el día siguiente. Asimismo, Dios manda la luz, que es el Señor Jesucristo, para exponer en la oscuridad del pecado, el pecado mismo a consecuencia de la caída de Génesis 3. Más tarde el apóstol Pablo explica que los creyentes son luz en el Señor Jesucristo, corroborando el pasaje de Isaías 61 al 3 que acabamos de leer. Y dice así el apóstol Pablo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así que el creyente también es luz, porque cuando le entrega su vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a su vida, les regenera. Por tanto, puedes reflejar la luz de Cristo. Y aquí recomienda que los creyentes no anden en tinieblas, sino anden en luz. Esto quiere decir, en la misma luz que el Señor Jesucristo ha estado hablando, que andemos imitando a nuestro Maestro, a lo que Él es. Y dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor y no partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Eso está diciendo Pablo, basado en las enseñanzas del Señor. O sea que la luz, el Señor Jesucristo, que no pecó nunca, vivió sin pecado, murió sin pecado, ha venido a exponer el pecado justamente porque Él no pecó. Y cuando miramos nuestra vida ante el Señor Jesucristo, nuestro pecado salta a nuestros ojos. Porque Él es 100% santo, puro, sin pecado. Él es la luz, como aquella lámpara con luz que usaban los israelitas en esa época agraria del primer siglo. Y iluminaban su noche para prepararse para el día siguiente. Igualmente, el Señor es la luz en nuestras vidas, ante el cual nuestro pecado está expuesto. El Señor Jesucristo es la luz, así lo afirmó también Juan el apóstol, en Juan 1 al 14. Y dice así, en el principio era el verbo,
Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella, dice, luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Exactamente de esto está hablando el Señor. Nadie enciende un candelero y lo pone, lo tapa con una olla. ¿Qué sentido tendría encender un candelero? Jesús es la luz. Por tanto, no puede estar escondido. Tiene que brillar para exponer el pecado de la caída de Génesis 3, que está en todas las personas, y las personas piensan que es normal. Que porque todos lo hacen, lo podemos hacer nomás. Y no es cierto. La vida santa del Señor, que es la luz, viene a exponer nuestro pecado. Y por eso sigue diciendo aquí en el versículo 10 de Juan capítulo 1, dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, pues ya le habían rechazado. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor está hablando de sí mismo en este pasaje. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Si Él es la luz, no ha venido para ser escondido, para ponerse en un lugar donde nadie lo pueda ver. Él es la luz y todos tienen que verla. No dejarse ver sería como colocar una luz encendida debajo de un almud o debajo de una vasija o debajo de la cama. Cuando Él dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, está hablando que Él ha venido a exponer el pecado, a hacernos dar cuenta que vivimos una vida que nosotros llamamos normal, pero que es pecaminosa. Está hablando que ha venido a exponer el pecado, la imputación del pecado que se ve en la vida de cada una de las personas como consecuencia de Génesis capítulo 3. Como la luz ha venido para hacernos dar cuenta de que vivimos en tiniebla, pero que como siempre vivimos así, hemos vivido así, hemos pensado que es normal. Ya les he dicho, ya lo dijimos, no es normal tender al pecado. Dios nos ha creado inocentes en el huerto del Edén para su gloria, no para el infierno. Entonces se necesitaba que la luz del cielo venga para poder hacernos dar cuenta de nuestra pobre condición. Tenía que venir Dios y mostrarnos que se puede vivir una vida sin pecado y que lo que nosotros nos llamamos normal no es normal. Pero también quiere decir a los hombres y a las mujeres que no aceptan al Señor Jesucristo serán juzgados, porque dice, porque primero resucitarán en la segunda resurrección, 1 Corintios 15, 22. Entonces todos los pecados serán expuestos, dice. Si una persona no ha creído en Cristo, sus pecados serán expuestos allá. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sabe, hermano? Los creyentes resucitarán antes de la tribulación. Pero después también resucitarán los que no son creyentes. Pero resucitarán, y como dice aquí en Apocalipsis, y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice, y vi, dice, a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, no hay nada oculto
que se ha ocultado. Todo será expuesto. Será expuesto en esta vida también, pero será expuesto allá en el juicio final, allá en el gran trono blanco, donde cada uno de nosotros iremos a dar cuenta al Señor si no somos creyentes. Pero si somos creyentes, iremos al tribunal de Cristo, donde no iremos para ser juzgados para condenación, sino para premios. Eso vamos a ver un poquito más después. Pero una persona que no le entrega su vida al Señor Jesucristo irá delante del Señor y será juzgado. Y dice que si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, será condenado y enviado al infierno para siempre. Eso dice la Escritura. Esto nosotros no hemos inventado. Esto lo ha escrito el apóstol Juan después de haber visto esta visión. Así que hay condenación para el que no cree. El Señor está llevando registros de todo lo que has dicho. Desde que has nacido hasta que vas a morir. De todo lo que has hablado, de todo lo que has pensado. Tienes registro el Señor. Si estás en Cristo, te ha perdonado. Lo ha borrado. Si no estás en Cristo, sigue anotado allá. Para cuando veas delante de Él, te va a pedir cuentas de cada una de esas cosas. Allá los pecados de todos serán expuestos, porque no hay nada que sea oculto, y serán castigados a consecuencia de no haber creído en el Señor Jesucristo, que vino como la luz para mostrarnos que estábamos en pecado. El pecado de todo el mundo será expuesto, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Pero ¿qué pasará con los creyentes? Los pecados de los creyentes ya fueron expuestos por la convicción del Espíritu Santo en el momento de la conversión. Saben que los pecadores redimidos, que son pecadores redimidos, y entonces se cumple otra vez lo que el Señor Jesucristo dijo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Por eso, hermanos, nadie puede ser cristiano si no tiene convicción de pecado. Tiene que haberse visto frente al Señor Jesucristo, que es pecador. Porque este pasaje tiene que haberse cumplido en su vida, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Uno no puede ser cristiano porque empezó a asistir a la iglesia. No, eso no es. Ayuda también un poco, pero eso no es. Ser cristiano es que su pecado haya sido expuesto delante del santo y trino Dios. Y se haya arrepentido de su pecado. Porque si no, no es creyente. No irá al tribunal de Cristo. Irá al trono blanco donde el Señor le mostrará su vida grabada. Y le mostrará todos los pecados que ha hecho. Y le dirá, por esto estás yendo al infierno. Yo no te he creado para el infierno. Pero tú has decidido no creer. Y ahora irás al infierno. Pero los creyentes ya han sido perdonados. Su pecado ha sido expuesto en el momento de la conversión. Son conscientes de pecado. Por eso Pablo los recomienda y dice, hermanos, no anden en tinieblas ustedes, anden como hijos de luz, practiquen el bien, no anden en pecado. Quien anda en pecado no debe ser hijo de Dios. Antes que los incrédulos sean juzgados, ya habrá ocurrido el arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego dice, todos los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10, y serán juzgados por sus pecados en este juicio. No serán juzgados, por sus pecados en este juicio, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, y se concederán galardones por su servicio. Algunos verán cómo sus obras se arden, aunque ellos mismos serán salvos, 1 Corintios 3:13. Los creyentes iremos a un tribunal, al tribunal de Cristo. Allá nos va a pedir cuentas como creyentes qué clase de mayordomos hemos sido. A tal viaje misionero había sido. ¿Cuál era tu motivación para ir? ¿Era servirme? ¿Cuál era tu motivación? Pediré cuenta porque los hermanos están dando sus donaciones para eso. ¿Qué clase de papá había sido? Mira qué linda familia te he dado. ¿Les has enseñado la palabra a tus hijos? No. ¿Les has llevado a la iglesia? No. Nos pedirá cuentas de cada cosa que hemos hecho. Mira qué lindo trabajo te he dado. ¿Qué has hecho con tu trabajo? ¿Lo has usado para ti nomás? ¿No has usado para mi gloria? Mira qué linda esposa te he dado. Mira qué lindo esposo te he dado. ¿Qué has hecho? Ahí te dará los premios. Algunos se van a quemar algunas cosas que has hecho. Dirá, pero Señor, yo he hecho 16 viajes misioneros. Vamos a ver cuál de ellos está bien. Algunos se van a arder, dice. Bueno,
mira, te voy a dar nomás de uno nomás el premio, porque los 16 medios que no han servido. Nos dará premios de lo que nosotros hemos hecho útil para el Señor. ¿Cuándo dicen amén? O sea, los creyentes irán al tribunal de Cristo para recibir sus galardones. Porque no hay pecado que nada oculte que no haya de ser manifestado. Los creyentes ya fueron confrontados con su pecado en su conversión. Pero los que no creen serán confrontados en su pecado en el gran trono blanco cuando el Señor les pida cuentas de todo lo que han hecho. Porque los creyentes ya hemos sido rescatados por el Señor. Cuando se hayan dado los galardones por el servicio, se llevará a cabo la cena de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, 1 al 8. Será un tiempo de gozo inexplicable. Entonces el Señor Jesucristo es la luz y ha venido a exponer el pecado de la caída del hombre en la imputación del pecado en Génesis capítulo 3. El creyente también es luz, transmite la luz del Señor que ha recibido después de su salvación. Mire Mateo 5, 14 al 16. El Señor les dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mire lo que dice el Señor: y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En este caso, la luz es el testimonio de los discípulos delante de la gente. Nuestro testimonio hace que se vea a Dios en nuestras vidas, hace que se vea al Señor Jesucristo en nuestras vidas, a consecuencia de haberle conocido. Nosotros reflejamos la luz de Cristo en nuestras vidas. Así como la luz se enciende y se coloca en el lugar alto en Israel para encontrar las cosas para el día siguiente, asimismo Dios ha mandado al Señor Jesucristo para hacer la luz, para exponer nuestros pecados, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y también el Señor compara el ojo con una lámpara en Lucas 11, 33 al 36. Mire lo que dice: nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Está mostrando claramente la palabra del Señor, el sentido que tiene la luz, y cuando el Señor habla de la luz, está hablando de Él mismo en nuestras vidas. Así como antes lo dijimos, ellos ya habían rechazado al Señor Jesucristo, pero su mensaje de salvación era para los pocos que podían realmente creerle y seguirle. Por eso dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. El Señor era claro con lo que hacía. Le acusaron de que hacía milagros y sanidades por el poder de Satanás. Muchas personas tienen una idea equivocada de quién es el Señor Jesucristo. Él vino a vencer a Satanás en la cruz para rescatar a los que en Él creen. Pero decidir atribuir insistentemente la obra del Espíritu Santo a Satanás no tiene perdón. Pero seguramente entre su audiencia había algunos que sí eran escogidos para salvación y que responderían con fe, creyendo en el Señor Jesucristo, que Él vino a salvarlos del pecado de la caída de Génesis capítulo 3. Hoy también podemos decir a todas las personas: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y venga a Cristo el Señor. El Señor dice que la luz no se coloca debajo de una vasija, ni tampoco debajo de la cama, sino en el candelero, porque se sabrán todas las cosas, sin excepción, las ocultas y las escondidas. El Señor Jesucristo es la luz. Vino para revelar la condición pecaminosa del hombre debido a la caída, y esto mostrará a todos su condición pecaminosa, para salvación a los creyentes y para condenación a los incrédulos. El Señor Jesucristo es la luz y revela la condición pecaminosa del hombre. Versículo 24. Les dijo también: mirad lo que oís. Ahora hace una conexión
¿para qué sirve el almud? Que es una medida de 8.7 litros aproximadamente, y les dice, pues mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, porque está conectando el almud, que es una medida, está ampliando más el tema. Les está recomendando que pongan atención a lo que dicen. Les dijo, también mirad lo que oís. El Señor les habla como Dios y hombre que es. Él está diciendo, no está diciendo meras palabras y vacías. Las de Él siempre tienen significado. Las palabras de Dios que sucede, que tomó forma de hombre. No es como nosotros que tiene charla informal, es solamente por conversar he dicho. Dios no es así. Jesús, para cada palabra que habla tiene su significado. No hay cosa que Él diga que está solamente dando vueltas y vueltas y no está diciendo nada. Como diríamos en Latinoamérica, no está cantinfleando el Señor. No cantinflea el Señor. Cualquier palabra que Él dice tiene significado. Por eso Él dice, les dijo, mirad lo que oís. O sea, está diciendo, por lo que ustedes escuchan, son responsables. Mi hermano, mi amigo, solo por estar aquí y escuchar la palabra de Dios, usted es responsable. ¿Qué tal? Tal vez está mirando sus mensajes en su celular en este momento, pero es responsable. Hermanos, dice así, para aclarar este pasaje, la advertencia es clara, porque con la medida con que medís, os será medido. Mateo 7, 1 al 5 nos aclara, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y nos describe, este pasaje nos está describiendo nuestra condición pecaminosa, y cuando dice con la medida con que mides serás medido, está diciendo aquí, bien claro explicando, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado. El Señor está hablando de que de las palabras de juicio que nosotros emitimos con las personas, contra otras personas, esas mismas palabras serán utilizadas contra nosotros. Es como cuando la policía arresta a alguien, ¿no? I'm going to tell you Miranda rights. Te voy a decir tus derechos Miranda, ¿no? Todo lo que digas será usado en tu contra. Así es la cosa, hermanos. Lo que hemos dicho, lo que hemos juzgado, lo que hemos hablado, con esas mismas palabras, el Señor juzgará a aquellos que no creen en Él. Pero yo, ¿cuándo he dicho eso? Que no sé si tendrá una pantalla de televisión. ¿Qué tendrá el Señor? Pero ahí nos va a hacer ver, aquí está. Ese día, mira, has dicho esto, y por esto que has dicho eres condenado. Has pensado esto, y por esto que has dicho eres condenado. Nadie te está condenando, tus propias palabras. Y por eso está diciendo aquí, con la medida con que has medido, serás medido. Si no estás en Cristo, irás a ese gran trono blanco, ahí serás juzgado. Y Dios tiene poder para repetir tu vida y mostrarte tu vida. Cada detalle de tu vida, si no estás en Cristo, no estás perdonado. Todo está registrado, pero si estás en Cristo, estás perdonado. Gloria a Dios. El Señor está hablando de las palabras de juicio que las personas utilizan contra otras. Por esas mismas palabras también serán juzgados. Pero lo contrario de hacer eso es de juzgar o ser juzgados, es lo que el mismo Señor recomienda en Lucas 6, 37 al 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Tanto en esta vida como en la vida que viene, en la vida eterna. No está diciendo aquí que no juzguemos exactamente. Podemos juzgar, pero con juicio correcto. Pero es bien difícil, hermanos.
Alguien puede decir, sí, es así, pero no sé todos los detalles. ¿Cómo me puedo atrever a decir que eso es así si no conozco todos los detalles? Mejor me abstengo porque tengo limitaciones físicas para saber qué es lo que ha pasado. Por eso Filipenses 4:8 es una buena recomendación, hermanos. No hay que ser mal pensados. Hay que ser bien pensado. Pero debido a la caída de Génesis capítulo 3, somos mal pensados. Tendemos a pensar mal. Pero Génesis nos recomienda a Filipenses en lo puro, en lo bueno, en lo santo, en aquello pensar. Dale el beneficio de la duda a aquella persona sobre la cual ya estás sacando conclusiones, hermano. Porque con la misma medida con que mides, serás medido. ¿Qué tal? Y lo que la palabra enseña aquí es que para evitar eso, sepamos extender nuestro perdón a las personas. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y con la misma medida con que medimos, seremos medidos. Además añade y dice, y aún dice, se os añadirá a vosotros los que oís. Ellos eran una audiencia que estaban escuchando personalmente al Señor Jesucristo, aparte de sus propias palabras, que emitían de juicio contra ellos mismos y contra el Señor. Eran las palabras del Señor que estaban escuchando y no creían, por las que les pediría cuentas, y por eso les dice, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. O sea, crea responsabilidad en aquellos que escuchan la palabra de Dios. Puede usted estar asistiendo mucho tiempo a la iglesia y escuchando la palabra de Dios. De eso usted es responsable delante de Dios. No solamente de haber dicho cosas y juzgado a las personas, sino de haber escuchado la palabra de Dios y no haber adoptado en su vida y vivido la palabra. Los que oyen son responsables de lo que escuchan. ¿Qué tal? Y esto es lo que está diciendo el Señor. Y a vosotros se va a añadir. O sea, ¿qué va a hacer eso? Al final de los tiempos, va a castigar a las personas que no han creído en Él por haber escuchado tanto su palabra y no haberse rendido a Él. Eso va a pasar. No solamente por sus palabras de juicio que emiten, que con la misma medida serán medidos, sino también les va a castigar por haber escuchado la palabra de Dios y no haberse decidido a seguir al Señor Jesucristo. Luego el Señor concluye diciendo una paradoja que es una contradicción aparente. Porque al que tiene, dice, se le dará. Y al que no tiene, y aun lo que tiene, se le quitará. Es un trabalenguas, ¿no? Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. ¿Cómo es esto? Esto quiere decir que al que tiene vida eterna, se le dará galardones por las cosas que ha hecho. El Señor lo hará eso, otorgará estos galardones en el tribunal de Cristo. Por eso quiere decir, al que tiene, se le dará. Al que tiene la vida eterna, se le va a dar galardones. Todos los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10. No serán juzgados por sus pecados en este juicio, porque no hay ninguna condenación para ellos, Romanos 8:1. Y se concederán galardones por su servicio. Algunos verán cómo sus obras se arden, aunque ellos mismos serán salvos, 1 Corintios 3:13. Esto es porque al que tiene se le dará. Está hablando aquí de los creyentes. El que tiene la vida eterna recibirá adicional galardones. Algunos no mucho, algunos poco, depende. ¿Qué obra habrán hecho para el Señor? Tal vez algunos con su salvación no van a entrar. ¿Por qué? Porque no quieren hacer nada para el Señor. Andan muy ocupados, no les dan tiempo, pero tienen tiempo para otras cosas. Pero no tienen tiempo para servir al Señor. Con la salvación purita van a entrar, nada más, ni un galardón, ni un estrellita. Me acuerdo del pastor de nuestra iglesia, cuando era niñito, decía, y nosotros preguntábamos, ¿y los galardones cómo son? ¿No? Queríamos saber de niños. Y el pastor decía, unas estrellitas son en tu corona, para hacernos entender. Y decía, algunos niñitos con una estrellita van a estar, algunos con 2 estrellitas. Algunos sin estrellita nomás van a estar, con su corona ya, vacío nomás su corona. Hermanos, dice, al que tiene, se le dará. A eso se refiere el Señor. Luego dice, pero dice, aún lo que tiene se le quitará, dice al otro. Esto es al que no creyó en el Señor Jesucristo, que vino como la luz, como aquella luz que los judíos encendían en la noche para iluminar su noche y al día siguiente prepararse
que no se pone debajo de la cama, que no se tapa con la vasija, que no se tapa con el almud, sino se expone, vino a exponer su pecado, vino a darle convicción de pecado. Y además el Señor lo estaba anunciando y les estaba haciendo responsables de que escuchan la palabra del Señor. Esto es el que no creyó, dice, aún lo que tiene se le quitará. Esto es al que no creyó en el Señor Jesucristo. Vino como la luz para mostrarnos nuestra lamentable condición de pecado, que pensamos que es normal, porque todos lo hacen, pero no es normal. La vida en la que ha tenido oportunidad de servirle y reconocerle como el Mesías prometido, le será quitada e irá a la condenación eterna, al infierno. Esto quiere decir cuando el Señor dijo, aún lo que tiene se le quitará. Va a llegar delante del Señor, lo que ha tenido en vida, como no ha creído, el Señor le mostrará todos sus pecados. No sé si en pantalla de televisión, en 3 dimensiones, 4 dimensiones, no sé. Y le dirá, por esto estás condenado y por no creer en el Señor Jesucristo. Por eso lo que no tiene le quitará, aún lo que tiene le quitará, porque no merece la vida eterna, porque por sus palabras ha sido juzgado y por haber escuchado la palabra de Dios y nunca haberse rendido. Y aún lo que tiene le será quitado. Ven a Cristo el día de hoy. Dale tu vida al Señor, ríndete al Señor. El Señor advierte a sus creyentes que con el juicio con que juzgan también serán juzgados. También por haber rechazado las palabras del Señor, los creyentes recibirán galardones y los incrédulos perderán aún lo poco que tienen al ser condenados. Los incrédulos serán juzgados por sus propias palabras y por la palabra de Dios, por no haber creído en el Señor Jesucristo. Los creyentes recibirán galardones en el tribunal de Cristo. En cambio, los incrédulos, la condenación eterna en el juicio del gran trono blanco. Los creyentes recibirán galardones y los incrédulos, condenación eterna. ¿Eres creyente? Esa es una pregunta que tú debes responder el día de hoy, si eres creyente. El Señor dice que la luz no se coloca debajo de una vasija, ni tampoco debajo de la cama, sino en el candelero, porque se sabrán todas las cosas sin excepción, advierte a sus oyentes, que con el juicio con que juzgan también serán juzgados, y también por haber rechazado al Señor Jesucristo, los creyentes recibirán galardones y los incrédulos perderán aún lo poco de vida que tienen al ser condenados. El Señor Jesucristo es la luz que vino para revelar la condición pecaminosa del hombre, para salvación a los creyentes y condenación a los incrédulos. Los incrédulos serán juzgados por sus propias palabras y por no haber creído en el Señor Jesucristo. Los creyentes recibirán galardones en el tribunal de Cristo. En cambio, los incrédulos la condenación en el juicio del gran trono blanco. El Señor Jesucristo es la luz que revela la condición pecaminosa del hombre y dará galardones a los creyentes y condenación eterna a los incrédulos. Ven a Cristo el día de hoy. Eres responsable de escuchar la palabra de Dios. Eres responsable de escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra y gracias por estos pasajes de las Escrituras que nos has dejado en tu inspiración para que 2000 años después podamos seguir aprendiendo de ti, de la verdad que lleva a la vida eterna, Señor. Te damos gracias en este día. Y te pedimos, Señor, que si has tocado corazones, les has dado convicción de que se arrepientan el día de hoy, hoy vengan a ti, Señor. Aquellos que has llamado, Señor, el día de hoy, que se rindan para ti. Y que hoy sea su decisión, fortalécelos con tu Espíritu Santo y que hoy caminen hacia ti. Para que un día vayan al tribunal de Cristo, no al tribunal del gran trono blanco. Te bendecimos, Señor, en este día y gracias por tu palabra y por ser la luz en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y voy a animarle que en esta semana usted comparta de la luz con alguien en el trabajo, con algún amigo, con alguien en el metro, en el transporte que usted va. Comparta de la luz del Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga, hermanos. Podemos darnos un abrazo de paz.